Buenos días equipo, ¿cómo están? Confirman si me pueden escuchar correctamente, por favor. Perfecto. Bien, líderes, vamos a compartir pantalla para ir avanzando con nuestro contenido de hoy. La semana pasada estuvimos trabajando las unidades 2 y 3, en las cuales estuvimos trabajando diferentes. Muy buenos días, profe. Hola Ángela, bienvenida. Gracias, gracias. Placer. Vamos a Les comentaba que la semana pasada estuvimos trabajando la parte de las unidades 2 y 3, las cuales tenían que ver con las funciones lógicas y funciones avanzadas. Aquí vimos la parte de concatenación entre diferentes funciones. Trabajamos específicamente con la función sí, anidada, en la cual pudimos ver diferentes niveles de profundidad eh, y fuimos invocando dichas funciones dependiendo la necesidad que se tenía en ese momento. Bien. Adicional a esto, estuvimos viendo también la herramienta subtotal, la función subtotales y el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas, que fue parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ya he iniciado el proceso de evaluación de muchas de las actividades entregadas. Pueden ir revisando sus calificaciones. Si hay algo pendiente, en el transcurso de la semana lo vamos adaptando precisamente para que vayan viendo cómo va su estatus y realizando ajustes donde sea necesario. En el día de hoy vamos a estar viendo las unidades 4 y 5 con las cuales finalizamos este módulo intermedio. Bien, este contenido fue habilitado, si no mal recuerdo, ayer o antes de ayer. Ya está colocado por acá, por lo que me imagino que alguno ya lo va a trabajar. En la unidad 4 vamos a estar viendo el concepto de gráficos y tablas dinámicas. Eh, este concepto es muy interesante, pues nos permite a nosotros realizar cambios de último minuto en esas tablas o gráficos que tengamos que realizar en algún momento dado. Y también nos permite a nosotros reusar el contenido del rango de datos de origen que estemos utilizando. Me refiero, por ejemplo, si tenemos unos datos de las ventas de productos en específico, y hago una tabla dinámica. Esta tabla dinámica se hace aparte de los datos originalmente que han sido suministrados. Esto nos permite reutilizar dicho rango de datos para rehacer o para hacer una tabla dinámica diferente. Entonces, vamos a ver un poquito sobre estos conceptos en un ratito. Ya para la unidad 5 empezamos a trabajar la personalización de libros. Acá profundizamos en la validación de datos y vamos a ver también el tema de la seguridad en Excel, un tema muy importante. Eh, es un tema muy importante y que hoy en día es esencial para lograr lo que es la privacidad de los datos y demás. Y también nosotros proteger el trabajo que estemos haciendo sobre una hoja de cálculo y si queremos colocar algunas restricciones, por ejemplo, en el caso de la validación de datos, que es una restricción, entonces proteger que esa validación, esa restricción que vamos a colocar, no sea removida con facilidad. Bien, entonces es parte del contenido que vamos a estar trabajando esta semana, nuestra tercera semana de intermedio, y ya con la cual estaríamos finalizando el próximo lunes, día primero, en horario de la medianoche. Bien, horario de la medianoche. Ah, perdón, domingo primero. Domingo primero. A la medianoche. Entonces, ya ahí cerraría la unidad y entonces ya a partir del lunes iniciamos el proceso de evaluación y de cierre. Bien. Entonces, si surge alguna duda en el proceso, para apoyarles,
Me dejan saber y con gusto lo vemos, ¿bien? Entonces, como bien habíamos hablado anteriormente, en la unidad 1 compartimos este manual de Excel en el cual se está trabajando todas las unidades hasta la unidad 5. Bien. La semana pasada trabajamos hasta creo que la página 11, 14, si no mal recuerdo. Vamos a ver. Exacto, 14. Ya, entonces acá tenemos es en la 14 y aquí empezamos a trabajar en la página 15 el concepto de tablas dinámicas, ¿sí? Acá el concepto de tablas dinámicas lo vamos a ver con cierta limitación, pues se amplía mucho más en la introducción del módulo avanzado. Precisamente, pues este es un tema un poco más extenso y como nuestra tercera clase ya es un poquito cargada, lo que se hace por lo regular es que se hace una introducción funcional, que ustedes van a poder utilizar la función, pero profundizamos más en la parte avanzada ya en el módulo avanzado. Entonces, mira, hay alguien por acá que espera. Las tablas dinámicas en Excel son un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas y como valores de la tabla. Y podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que lo deseemos. Las tablas dinámicas en Excel son conocidas como tablas pivot, debido a su nombre en inglés de pivot tables. Son una gran herramienta que nos ayuda a realizar un análisis profundo de nuestros datos, ya que podemos filtrar, ordenar, agrupar la información de la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades. Las tablas dinámicas parten de una tabla estática y nos ayudan a comparar grandes cantidades de datos e interpretar fácilmente columnas por fila dentro de la misma tabla. También nos permite realizar filtros que resulten en reportes que de otra manera necesitaríamos un tiempo considerable para construirlos. Bien, entonces, muy importante este último punto sobre la facilidad que como valor agregado nos ofrece. Y ya por acá entonces nos va mostrando cuáles son los pasos para la creación de esa tabla dinámica. Acá en espera. Ok, entonces. Damos clic en cualquier celda dentro de la tabla estática o si queremos seleccionamos un área de la tabla. Seleccionamos herramientas, tabla dinámica y ya aquí les va a pedir el rango de datos y en dónde yo quiero colocar esa tabla dinámica. A la derecha van a visualizar los campos de tablas dinámicas. En este caso, si la tabla de datos original, o sea, los datos con los que queremos hacer la tabla dinámica, tiene, por ejemplo, 10 columnas, yo puedo seleccionar esas 10 columnas y es acá donde yo decido cuáles de esas 10 columnas son las columnas que se van a mostrar en la tabla dinámica. Bien, todo esto sin alterar los datos de origen, o sea, sin borrar datos, sin eliminar datos, nada de eso. Bien. Lo vamos a ver un poquito más de detalle en la práctica. Y ya por acá empezamos a ver el manejo de gráficos. Si tenemos la necesidad de insertar un gráfico dinámico, lo hacemos a través de la sección de gráficos. Acá tenemos la parte de gráficos dinámicos, que lo vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a volver a la unidad 4. Bien, al igual que en las unidades anteriores, aquí disponemos de material audiovisual que les va a ir guiando paso a paso en cómo realizar las actividades. Bien, es un material pregrabado que les va a ir guiando paso a paso en cómo ustedes desarrollar tanto la tabla como el gráfico dinámico. Ya en lo que respecta al foro de la unidad 4,
Acá se les pide comentar un poquito sobre los diferentes tipos de gráficos eh, que tenemos disponible, cómo utilizarlos y también un pequeño debate sobre las funciones financieras. Aquí va a realizar su aporte. Ya vemos por acá que Itamar ha hecho su aporte y algunos más de sus compañeros pueden realizar los mismos por acá, presionando responder. Bien. Ya en cuanto a las asignaciones, tenemos dos asignaciones en la unidad 4. Son estas dos que están acá, las cuales deben realizar. Vamos a realizar el proceso para que ustedes vayan observando cómo se utiliza la herramienta y luego la puedan realizar y entregar por esta misma vía. Cada una de las actividades cuenta con el material que va a ser utilizado y las instrucciones. Entonces, acá tenemos las instrucciones de lo que se espera. En esta primera actividad vamos a realizar dos tablas dinámicas, tabla 1 y tabla 2, con diferentes informaciones que se van a mostrar. Al finalizar las tablas quizás no vamos a tener un resultado súper visualmente agradable, ¿verdad? Pues vamos a estar agregando mucha información. Pero sí lo que buscamos acá en estas actividades es que usted vaya viendo el uso de las funciones. Ya en un entorno más real, de una necesidad puntual que usted tenga, va a poder utilizar ese conocimiento de esas funciones con facilidad. Por ejemplo, acá nos pide que vamos a crear una tabla dinámica 1, mostrar las cantidades vendidas en el año 2016-2017 por nivel mayorista y minorista. Ese es el primer punto. Si vamos a los datos, que es esto que está aquí, este es el rango de datos. Si se fijan, tenemos mucha información, muchos registros que contienen mucha información. Dentro de estas informaciones acá tenemos encabezados como código de venta, cliente, ciudad, nivel, si es mayorista o minorista, clasificación, artículos, fecha, cantidad, precio unitario, costo total. Bien, entonces, yo estando posicionado en una de las celdas del rango de datos, este es el rango de datos, entonces puedo ir al menú insertar y acá tengo la opción de tabla dinámica. Si solamente quiero insertar una tabla dinámica, simplemente presiono acá y continúo los pasos. Si quiero insertar un gráfico dinámico, lo hago por acá por gráfico dinámico. Pero también puede ser que en algún momento tengamos la necesidad de insertar ambos a la vez. En ese momento podemos seleccionar esta opción y dependiendo de los datos que seleccionemos, se va a aplicar tanto al gráfico como a la tabla dinámica que se inserte en ese momento. Entonces, si acá yo he dado posicionado acá, yo digo tabla dinámica, van a notar cómo él automáticamente hace una selección del rango de datos completo. Miren aquí este hormigueo en esta selección que tengo por acá. Y precisamente acá me indica que el rango de datos es desde A1 hasta J3300. Bien. Y eso él lo determina, pues a la hora de yo estar posicionado acá, él dice, bueno, hacia la derecha, en qué columna rompe el rango de datos? Ah, bueno, aquí hay un espacio en blanco, rompe en la columna anterior. Y de esa manera Excel determina bien cuál es el rango. Igual lo hace hacia abajo, igual lo hace hacia arriba. Esa es la forma en la que lo hace. Entonces, ya teniendo acá el rango de datos de origen, entonces aquí yo puedo determinar dónde yo quiero que se coloque la tabla dinámica. La tabla dinámica la puedo agregar en una hoja de cálculo existente, o sea, en esta misma hoja, en otro rango de datos que no sea el de origen. O incluso le puedo pedir acá que agregue una hoja nueva, que es mi favorito. Bien, yo prefiero que sea una hoja nueva. En este caso, no me permite la selección del rango de celdas. Cuando le digo aceptar, van a notar que se crea una hoja nueva aquí debajo. Esa hoja yo la puedo renombrar. Ya aquí tiene tabla dinámica 1, pues en este mismo libro vamos a agregar una tabla dinámica 2 más adelante. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos? Miren, se nos ha agregado este bloque que representa la tabla dinámica. Cuando estamos posicionados sobre dicho bloque, nos van a aparecer a la derecha del menú ayuda, menús flotantes específicos para cambiar las propiedades de la tabla dinámica. También a la derecha por acá nos salen los campos de tabla dinámica que vimos en el material didáctico que estábamos viendo hace un ratito. Y es justo acá donde yo voy a ir seleccionando los encabezados de las columnas dependiendo del requerimiento que tenga. Por ejemplo, mostrar las cantidades vendidas. Entonces vengo acá y aquí puedo decir, vamos a buscar cantidades. Aparece por acá. Cantidades. En 2016-2017, o sea que esto es una fecha. Bien, entonces vuelvo acá y aquí puedo seleccionar fecha. Bien, y aquí vamos viendo cómo ese bloque va tomando información de los datos de origen dependiendo de la selección que yo haga acá. Bien, entonces vamos a continuar por nivel mayorista y minorista. Entonces vengo acá, busco nivel, miren a nivel acá. Y aquí él se va agregando. Si se fijan, si yo aquí despliego de contenido, voy a tener entonces las fechas y dentro tengo el nivel. Bien. Pero si se fijan, el nivel acá se repite muchas veces. Entonces yo puedo jugar acá. Aquí se van agregando todos los datos y de este lado los valores numéricos, en este caso las cantidades o valores monetarios. Bien. Entonces yo puedo aquí indicar de qué forma yo quiero que se vea un campo. Por ejemplo, el nivel, si yo no lo quiero que se vea aquí como una fila, yo quiero que se vea como columna, simplemente lo arrastro, lo coloco acá y ya eso me cambia. Miren aquí como tengo mayorista y minorista a una sola vez y ya aquí se va viendo según yo voy desplegando la fecha eh, cada uno de los niveles. Entonces, la idea es básicamente nosotros ir jugando moviendo de lugar, de posición, ya sea de columna o de filas, e incluso la parte de filtrado, si en dado caso yo tengo, por ejemplo, una data que tenga como ciudad, en este caso, y tengo una que tenga países, yo puedo agregar el filtro, por ejemplo, acá como país, me va a aparecer un bloque aquí arriba, donde yo puedo seleccionar el país. Ya cuando yo seleccione, por ejemplo, República Dominicana, en el campo de ciudades solamente me van a aparecer las ciudades de República Dominicana, las ciudades de ese país que yo seleccioné previamente. Entonces, esa es la función del filtro para yo agregarlo en ese momento. Bien, adicional a esto, si se fijan, eh, aquí yo tengo información sobre trimestres. Si yo quisiera eliminar esos trimestres, simplemente vengo acá, pues cuando traje la fecha, me trajo toda la información de la fecha. Yo puedo aquí decirle que no quiero el trimestre. Clic derecho, aquí quitar el campo. Y ya, si se fijan aquí, miren cómo la data se muestra solamente con los meses. Y de esta manera yo puedo ir limpiando la data para que muestre específicamente lo que yo necesito. Bien. Si se fijan en las instrucciones, nos habla específicamente del año 2016-2017. Mientras que en la tabla dinámica encontramos muchos años más. Entonces, aquí yo puedo jugar con esto. Decirle, no quiero que me muestres todo, solamente estos 2 años. Y es la información que se está mostrando. Al final, la información no se elimina, simplemente no se muestra porque no cumple con la condición que estamos dando. Y estos cambios que podemos hacer con facilidad en un ambiente de trabajo de este tipo nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, luego les pide mostrar el total, costo de venta y el promedio del costo de venta. Cuando vamos aquí a total del costo de venta, tenemos aquí el costo total, podemos arrastrarlo y colocarlo acá. Miren aquí cómo se agrega el costo total de la suma, el costo total de la cantidad. Y aquí yo puedo decidir, si yo le digo un costo total y hago un clic nuevamente acá, puedo decidir en la configuración del campo qué tipo de función yo quiero que ejecute. Bien, por lo regular se coloca la función de suma, pero se puede utilizar la función de recuento, de promedio, de determinar el valor máximo, determinar el valor mínimo, hacer un cálculo del producto y demás. Por ejemplo, esta puede ser que yo tenga aquí el cálculo del promedio
Aquí como me dice promedio, bien. Pero yo puedo inclusive arrastrar nuevamente, eh, o sea, arrastrar nuevamente el costo total, lo arrastro, lo coloco aquí debajo y ya tengo aquí nuevamente el costo total. Tengo promedio, tengo costo total y tengo la suma de la cantidad. Bien, entonces yo puedo agregar aquí tantos ítems yo necesite y puedo hacer que esos ítems tengan alguna función específica de cálculo como esa que me mostraron. Adelante, Ángela. Tengo una inquietud sobre donde dice fecha. Ajá. Él agrupa automáticamente año, meses o trimestre, o hay que hacer algún proceso adicional a él. No, realmente cuando hacemos la tabla dinámica, si vemos la data de origen, en la data de origen no tenemos esa agrupación. Bien. Simplemente él lo agrupa dependiendo del formato. Bien. En este caso, el formato de los datos es importante. Si se fija acá, por ejemplo, estos valores que están aquí, él lo tiene aquí representado como valores numéricos. Entiendo que no debería ser así. Pero en el caso de la fecha sí está correcto. Bien, aquí lo tenemos con un formato fecha. Entonces lo que hace el concepto de la tabla dinámica es que cuando lo toma, él agrupa todos los de un mes, de un año en específico. Por eso vemos que acá entonces nos aparecen los que corresponden a enero, febrero, de tal año, aparece automáticamente. Eso lo hace automáticamente. Ah, perfecto, gracias. Siempre hace su orden. Bien, entonces ya por acá luego les pide que muestre las ventas mayores y menores. Básicamente aquí van a agregar nuevamente un costo total y van a hacer el cambio acá, configuración del campo, y van a aquí si es el máximo o el valor mínimo según le está solicitando la instrucción. Nuevamente, no vamos a tener una tabla quizás lo más eh, posible o lo más clara posible, pero sí lo que buscamos es que ustedes vayan ya familiarizándose con el uso de las diferentes funciones. Entonces, configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número moneda y agregar un filtro de ciudad. Y vamos a agregar el filtro de ciudad. Entonces, los datos de valor, básicamente, no hay mayor complicación acá. Se seleccionan y se le agrega acá el símbolo de moneda. Es lo mismo ya que en básico. Bien, aquí vemos ya que tiene ese formato. Ya según yo voy abriendo por acá, ya ella va teniendo automáticamente ese formato. Bien. Ahora, en el formato en el filtro de ciudad, entonces este filtro de ciudad lo podemos agregar directamente acá en filtro. O sea, podemos arrastrarlo directamente y lo soltamos acá. Entonces, ya podemos visualizar acá donde se nos muestra esto. Cuando seleccionamos, por ejemplo, ASUA, él me va a mostrar todo la información, pero en base a lo que corresponde a ASUA en particular. Si selecciono Baní, me va a estar mostrando la información específicamente de esa ciudad que se haya seleccionado. Entonces, esto es muy interesante, pues, en un ambiente dinámico o en el que queramos quizás identificar las ventas de uno, de otra ciudad, de otro país, de una categoría de producto. Entonces, no es necesario realizar todo el proceso. Disculpen, señores, parece que tuve una desconexión.
del Internet. Bien, entonces les comentaba que básicamente la idea es que usted pueda hacer esos cambios con facilidad en el momento que lo necesite. Bien. Buenos días, profesor, ¿puedo hablar? Sí, claro que sí. Le habla Mariel Miranda. En mi caso, yo no he podido hacer mi práctica, ya que el Excel yo lo tengo en inglés y hay una pestañita de esa que no está habilitada y la tengo que utilizar. Eh, en ese caso, ¿cómo yo la podría habilitar? Porque al ¿Tiene el estar así, nombre? ¿Tiene el nombre de la, cuál es esa? sí, la que dice analizar tabla dinámica, que esa es la que debemos utilizar en grupo. Esta de acá. A ver. Lo que pasa es que Profesor. esa Ajá, tabla, esa misma, profesor. esta parte que está acá, le va a aparecer Sí. como un menú flotante cuando esté seleccionando la tabla dinámica. Si yo me coloco fuera, mire, le voy a dar un clic aquí fuera de la tabla dinámica, ese menú flotante desaparece, ¿lo ve? Entonces, hay funciones que acá arriba a la derecha de ayuda le van a aparecer dependiendo del objeto que usted esté seleccionando en ese momento. Bien. Pero es que me aparece. Lo que pasa es que las funciones es que no están habilitadas. ¿Lo está haciendo en la computadora de la empresa? Sí, Ok. Si desea, podemos hacer lo siguiente. Cuando finalicemos el encuentro, puede hacer como un pequeño videíto con el teléfono, puede ser. sí. Y me lo comparte para entonces yo ver específicamente qué es lo que le está sucediendo y cómo le puedo ayudar. Ok, ¿Me parece? gracias. Ok, muy Siempre a bien. la orden. Okay. Ok. Entonces, señores, eh, ya aquí vemos el tema de esta primera tabla dinámica. Vamos a agregar ahora la segunda. Bien, la segunda tabla dinámica, que es esta que está acá, la cual, según vemos, tiene menos requerimientos. Y la idea acá es que ustedes puedan visualizar que este rango de datos, que fue el que utilizamos al inicio, lo podemos reutilizar n veces sin alterar su contenido. O sea que ya yo tengo aquí una tabla 1, tabla dinámica 1, que la dejé con esos campos que yo quise seleccionar. Y ahora voy a tener una tabla dinámica 2 con nuevos datos y mi rango de datos de origen va a quedar intacto por si quiero agregar una tabla dinámica número 3. Bien, entonces aquí agrego. Y básicamente vamos viendo las instrucciones. El total de unidades vendidas, entonces vengo por acá. Vamos a buscar unidades. Cantidad sería entonces. Pues no tengo unidades por acá. Exacto, cantidad vendida. La suma del costo total por clasificación de precios y ciudad. Costo total. Clasificación de precios y ciudad. Miren aquí qué fácil. Ya nosotros aquí agregamos este requerimiento que me pidieron. ¿Bien? Si quiero hacer cambios, puedo hacerlo simplemente moviendo los valores para ver de qué manera se ve mejor la información. Y si puedo hacer volver atrás, la puedo mostrar de esta forma también si quiero que se vean todos. Bien, la idea es que ustedes jueguen con esto y puedan hacer ajustes con facilidad rápidamente. Al final les pide que agregue un filtro de artículo. Si agregamos un filtro, vamos a buscar aquí artículo. Agregamos directamente por acá. Miren aquí arriba donde se me agrega el filtro. Entonces ya yo puedo ver acá el departamento de caballeros, cómo estuvo las ventas. Departamento de caballeros.
por las diferentes ciudades. Si se fijan, hay ciudades que se dejaron de mostrar. Pues en esas ciudades, quizás el departamento de Caballero no tuvo ventas en ese día. Vamos a ver el departamento de damas. Ya vemos que aquí creció muchísimo más. O sea que se está vendiendo más de artículos de damas que de caballeros. Y estos son parte de los diferentes análisis que se pueden realizar con el uso de este tipo de tablas dinámicas. Bien. Ya por acá podemos nosotros determinar el formato que le queramos dar a nuestra tabla dinámica, que hay diferentes formatos, pueden jugar con esto. Dependiendo de la necesidad que tengan, pueden ir jugando con estas informaciones. Si la quiero aquí con encabezado, si la quiero sin encabezado, si quiero las filas con bandas o las columnas con bandas, ya es una cuestión más de estética que otra cosa. Bien. ¿Dudas, aclaraciones sobre el concepto de tabla dinámica? ¿Dudas, aclaraciones? Hasta el momento todo claro, pero Excelente. Gracias, Ángela. Bien, señores. Entonces, en la asignación 2 de la unidad 4, vamos a trabajar específicamente con el tema de gráficos dinámicos. Bien. Acá se les pide la creación de un gráfico y tabla dinámica que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, yo voy a venir acá a mis datos que tengo por acá y voy a ir al menú insertar. En este caso no vamos a insertar simplemente un gráfico dinámico, vamos a insertar el gráfico y la tabla, ambos a la vez, para que así ustedes puedan visualizar cómo utilizar ambos a la vez. Aquí tenemos la selección del rango de datos, que es este, y la nueva hoja donde se va a agregar. Aquí se agregó esa nueva hoja y yo puedo decirle aquí, cambiarle, decirle tabla. En esta ocasión tenemos dos bloques. Tenemos uno que representa la tabla y tenemos uno que representa el gráfico. Bien. Entonces, asimismo vamos a ir agregando los campos a requerimiento. Ventas por clase. Vamos a buscar ventas. Tengo ventas. Tengo clase. Sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo. Ciudad. La voy a colocar ciudad por acá para que miren aquí ya cómo se visualiza. Si quiero hacer un cambio, lo puedo hacer. Llevar ciudad para acá y clase aquí arriba. Me gustaba más cómo se veía antes, con la clase de abajo. Y el país, en este caso, lo puedo agregar como un filtro. ¿Sí? Lo puedo agregar como un filtro acá. Y aquí se da lo que les decía anteriormente. Miren qué interesante esto. Si yo acá le digo, bueno, mira, solamente muéstrame aquí Colombia, ese país. Las ciudades que voy a tener por acá son específicamente las de Colombia. Bueno, aquí me están apareciendo otras también. Debería aparecer solamente Colombia. ¿Sí? Vamos a hacer el cambio nuevamente por acá. Venezuela. Ok, acá me las muestra. Aquí me las muestra todas, pero al no cumplir con que sea el país de República Dominicana o de Venezuela en este caso, no me las muestra. ¿Bien? Pero aquí solamente me muestra Caracas y Maracaibo. Si selecciono otro país, Colombia, por ejemplo, en este caso, me muestra aquí solamente las ciudades de ese país que selecciono. Esto pone ante lo que yo quiera mostrar aquí debajo. Pues una depende de la otra. Si vemos en el ejercicio, aquí tenemos el país y aquí tenemos la ciudad a la cual corresponde en países en específico. Bien. Entonces, en este caso, él me pide que sea específico de Venezuela.
Caracas y Maracaibo, y aquí tengo la información. Ya una vez yo agrego aquí los datos de mi tabla, puedo decidir si quiero mover ese gráfico a una hoja nueva. Este gráfico que está acá, yo puedo hacerle clic derecho y mover el gráfico a una hoja nueva que se puede llamar gráfico 1, como yo le coloque. Y ya de esta forma voy a tener el gráfico de una manera más grande en una hoja diferente dentro del mismo libro. Aquí tengo el gráfico, aquí tengo la tabla dinámica, aquí tengo los datos de origen y aquí tengo las instrucciones. ¿Qué sucede acá? Si yo hago un cambio por ejemplo, en la tabla dinámica, le digo solamente muéstrame la clase AB, el cambio se hace aquí en la tabla dinámica y cuando voy al gráfico, también se efectúa en el gráfico ese cambio de la clase que se está trabajando. Si vuelvo a hago el cambio en el gráfico, aquí se efectúa el cambio en el gráfico, cuando vuelvo a la tabla ya también lo tengo aquí realizado ese cambio. Y son de las funcionalidades interesantes que tienen el tema del gráfico y la tabla dinámica, pues ya automáticamente está sincronizado y un cambio que yo hago a un lado se aplica al otro lado automáticamente. Ya adicional a esto, por acá tenemos diferentes funciones que se le piden que pongan en práctica. Aplicar el título del gráfico, cambiar el tipo de gráfico de barras, quitar la opción de leyenda, activar las etiquetas con la opción extremo interno. Todas estas funciones que se muestran acá, ustedes las van a poder cambiar con facilidad. Una vez ustedes se posicionan encima del gráfico, van a poder visualizar acá este símbolo de más, a través del cual ustedes van a poder seleccionar todas estas opciones. Por ejemplo, si quiero aquí agregar un título de eje, es un título que se agrega aquí de este lado. Le digo acá, miren el título aquí, puedo dar incluso doble clic y ahí modificar esta información si quiero tener un título de eje. Bien, pero también si quiero tener un título del gráfico, también lo puedo tener aquí arriba y jugar también con esta información. Todo esto es personalizable. Ustedes pueden jugar con el gráfico, pueden cambiar inclusive el estilo de cómo quiere que se muestre ese gráfico. Y acá pueden cambiar incluso la paleta de colores de cómo quieren que se muestren las columnas. Esto, cuestión de que vaya lo más acorde al color que usted esté manejando en su presentación. Bien, entonces ya eso va a depender de cada equipo. El cambio que hicimos ahorita más temprano entre la leyenda serie y el eje de categoría lo podemos hacer en vez de arrastrarlo de un lugar a otro. Lo podemos hacer acá con un solo clic, haciendo el cambio de, en este caso, la clase o la ciudad que se muestre como eje aquí debajo o acá de este lado. Bien, así de fácil podemos hacerlo ya con este tipo de funciones. Y por acá podemos cambiar el tipo de gráfico. Si queremos hacer un cambio de último minuto, ahora quiero que se muestre de esta forma, le digo aceptar y ya con un simple paso podemos ver la diferencia. Adicional a esto, también podemos por acá cambiar el tipo de diseño, que es como yo quiero que se muestren los datos en el gráfico dinámico. Bien, entonces si quiero una tabla de contenido, como en este caso, o si quiero que se muestre dentro del gráfico, como en este caso, que puedo ir jugando dependiendo con todas estas plantillas de cómo yo quiero que se muestre la información en ese tipo de gráfico en particular. Bien, entonces, una vez realizadas estas actividades, deben completarlas deben guardarlas y cargarlas acá en la entrega de la asignación 2. Bien, dudas, aclaraciones con el tema de gráficos y tablas dinámicas. Gráficos y tablas dinámicas. Continuamos entonces. Bien, líderes, entonces. Voy a cerrar por acá. En la obviamente, vamos a trabajar el tema de la validación de los datos. Para la unidad 5 tenemos acá una guía, que es la que vamos a trabajar en esta unidad. Específicamente se ven conceptos como concepto de validación de datos, concepto de formato condicional,
información de mucha utilidad que les van a ayudar a ustedes a ver funciones nuevas en el uso de Excel. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña tabla de contenido en la cual vamos a estar trabajando. Bien, entonces les invito a darle una leidita a este documento que es el material didáctico de esta unidad. Bien, entonces, en cuanto al material audiovisual, tenemos este audiovisual que está por acá, que es la validación de datos, que es básicamente lo que se pide como herramienta, como un punto para evaluar la actividad, ¿bien? Y el tema de seguridad, que lo vamos a ver también, lo vamos a tocar, viene siendo un valor agregado que lo vamos a colocar en la actividad precisamente para que ustedes tengan conocimiento de ello, pero quizás no vamos a hacer tanto énfasis en la parte de la evaluación. Es importante que lo coloquen también, ¿bien? En esta unidad 5 vamos a trabajar un único ejercicio, diferente a las anteriores. Lo que buscamos acá es tratar de colocar toda la información, vamos a hacer todos los ajustes en este archivo. Y ya luego se va a colocar acá cuando usted lo foro de cierre, en el cual participación de mejoras que entiendan podamos hacer eso en que todo está correcto. Esa retroalimentación es bien valorada por acá. Bien. Este archivito, que es la actividad de la unidad 5, esperar que abra. Un momentito, por favor. Bien, líderes. Entonces, por acá tenemos. Esta es la tabla en la cual vamos a trabajar. Y estas son las validaciones. Un momento. Por ejemplo, aquí tenemos la validación que se están pidiendo. Por ejemplo, aquí tenemos los datos, ¿verdad? En este caso es una tabla de calificaciones, donde tenemos apellido, nombre, pero esto en este escenario es un ejemplo de calificaciones, pero puede aplicar para cualquier tipo de presentación que ustedes tengan. Bien, la validación se utiliza cuando queremos nosotros limitar la participación de una persona que va a insertar datos en una hoja de Excel. Por ejemplo, como sabemos, es natural que el ser humano tenga un margen de error cuando está realizando una actividad. Si esa actividad es repetitiva, cada cierto tiempo puede cometer un error. Eso se le llama margen de error. Bien. Entonces, lo que buscamos acá es, por ejemplo, la idea aquí es tener 3 tareas en base a 20 puntos, cada una de ellas, las cuales van a totalizar 60 puntos. Vamos a tener un examen de 40 puntos y una nota final en base a 100. El objetivo nuestro en esta actividad es impedir que el operador que vaya a completar o el facilitador que vaya a completar esta tabla cometa un error, por ejemplo, de colocar un texto en una área de estas, ¿bien? O que vaya a colocar un valor por encima del permitido. Ese tipo de restricciones es lo que buscamos colocar. Luego vamos a agregar lo que se llama un formato condicional, que dependiendo del estado que se muestre acá, el cual se va a trabajar en base a esta tablita que tenemos aquí debajo, si es mayor o igual a 60 que diga aprobado, que pueda cambiar el color automáticamente del fondo o de la letra, dependiendo del resultado que se muestre acá. Bien. Adicional a eso, entonces, vamos a aplicar luego la seguridad para que entonces ustedes puedan ir viendo cómo podemos ir agregando diferentes funciones que puedan complementar el funcionamiento de nuestra tabla. Entonces,
De estas instrucciones, nosotros vamos a utilizar cuatro, perdón. Vamos a utilizar esta que está acá, que es la validación de tarea 1, 2 y 3. Luego vamos a utilizar esta que está acá, que es la validación del examen. ¿Por qué vamos a utilizar estas? Vamos a colocar la validación en estas. Pues son los puntos de entrada de la información. Tarea 1, 2 y 3 lo inserta el operador, el facilitador. El examen final lo inserta el facilitador o el operador. El total de tareas puede ser una función que sume estas tareas. Nota final va a ser una función que suma tarea total más examen final que fue insertado por el operador. Bien. Y el estado va a ser una fórmula que lo va a determinar la nota final. Entonces, por eso tenemos solamente estos puntos de entrada manualmente que se pueden tipear y este de acá también manualmente que se puede tipear. Por ende, el control de la introducción de los datos lo debo hacer en esas áreas. Bien. Luego de esto, vamos a hacer entonces condicional de color rojo. Y aquí pueden ser creativos, por colocar si es reprobado que sea rojo, si es aprobado que sea verde y demás. Bien. Estas que están acá en blanco no son obligatorias. Vamos a mostrar con la seguridad algunas formas de cómo ustedes prevenir sin tener que utilizar la validación en cada escenario. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rango de celda y yo le voy a indicar en la opción datos. Aquí tengo la opción de validación de datos. Opción datos. En la sección de herramientas de datos, aquí tengo validación de datos. Y aquí yo puedo seleccionar qué yo quiero que se permita. Bien, por defecto Excel viene que permita cualquier valor. Y yo puedo cambiarlo y esto es dinámico. Por ejemplo, si aquí yo le digo número entero, miren como aquí debajo me cambia el escenario. Me dice, ok, ¿qué quieres hacer? Entre un valor y otro, que sea igual a un valor. Miren cómo se eliminó uno de los campos. Yo le voy a decir entre, por ejemplo, 1 y 20. ¿Bien? O entre 0 y 20 podría ser. ¿Bien? Ya automáticamente él va a permitir solamente ese tipo de, ese rango de valores. Aquí arriba tengo el menú de entrada. El menú de entrada es una ventana que le va a aparecer al usuario cuando él esté posicionado encima de esa celda. Puede ser algo que sea, algo que sea informativo. Por ejemplo, valores permitidos. Vamos a hacer algo sencillo, ¿verdad? Quizá en su momento pueden hacer algo un poquito más acabado. 0 y 20. Bien. Cuando se posiciona encima de una celda de esas, le va a aparecer esta información indicándole cuáles son los valores permitidos en ese rango de celdas. Y el mensaje de error acá se aplica si él coloca un mensaje fuera de ese rango. Aquí tenemos diferentes estilos. Utilizamos el estilo alto. ¿Por qué? Porque es el más restrictivo. Que restringe, evita que él coloque un error, coloque un valor fuera del margen, aún a sabiendas de que lo está haciendo mal. Bien. Entonces aquí como título le podemos colocar valor incorrecto por verifique bien. Pues aquí le digo aceptar y ya acá podemos visualizar que cuando nos posicionamos encima de una de esas celdas ya nos muestra cuál es el valor permitido, el rango de valor permitido. Si aquí coloco un 5, me lo permite. Si coloco un 10, me lo permite. Si coloco un 20, me lo permite. Si coloco un 21, me sale entonces valor incorrecto. Favor verifique el valor introducido. ¿Sí? Si le digo reintentar, me permite editar. Si le digo 20, me lo permite. Si escribo un texto, me dice que no. ¿Sí? Si le digo cancelar, vuelve al valor anterior. Entonces, esa es la idea con la validación de los datos que andamos buscando por acá. Entonces, podemos copiar inclusive ese escenario, lo pegamos por acá
Y ya aquí tenemos ese mismo control para todos. Simplemente podemos venir por acá por validación y hacer el cambio acá y decirle, bueno, mira, en vez de que sea aquí entre 20, el examen final va a ser en base a 40. Y en la entrada le decimos que va a ser entre 0 y 40. Cuestión de que ya cuando presionamos aquí aceptar, entonces de aquí me dice que los valores acá son entre 0 y 40. Entonces aquí se me permite insertar un valor hasta 40. Si inserto un valor de 41 me va a dar el error. Bien, entonces con facilidad podemos hacer este tipo de ajustes. ¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? ¿Vamos muy rápido? No, está Sobre todo, bien, la velocidad. vamos bien. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a darle un poco más de inteligencia a esto. Vamos a agregar acá nuestra función de suma, bien, es la que va a sumar estos valores. O sea, que si yo vengo acá, selecciono y le digo aquí sumatoria, me va a decir aquí que esos son 35. Igual hago una sumatoria entre el total de tareas, el examen final, que me lo coloque aquí en la nota final. Ya aquí tengo estos valores. ¿Qué estamos aquí previendo? Este es 20, por ejemplo, este es 20 y este es 20. Y aquí yo tengo un máximo de 100. Si trato de colocar 21, no me lo permite. Si trato de colocar 41, no me lo permite. Bien. Entonces, si aplicamos conocimiento previo en el estado, vamos a utilizar la función sí. Vamos a buscar aquí función sí y vamos a indicarle, por ejemplo, que si la nota final es mayor o igual a 60, que es lo que me indica aquí debajo, me coloque aquí la palabra aprobado. Lo puedo insertar entre comillas dobles o puedo seleccionar esta celda. Le recomiendo que lo hagan entre comillas dobles, pues si arrastran la función y no fijan la celda acá, entonces va a arrastrar también ese valor. Voy a colocarlo directo. Aquí está. Y aquí tenemos la palabra aprobado. Si este valor baja a 0, sigue diciendo aprobado porque es igual a 60, pero si esta baja a 15, ya aquí me va a decir reprobado. Bien, entonces la función sí está haciendo su trabajo. Si vengo por acá, vamos a agregar ahora el formato condicional, que es el que va a decidir de qué color va a ir uno o el otro. Entonces aquí yo puedo decirle, nueva regla, que lo aplique únicamente a la celda que contengan. ¿Qué valor? Por ejemplo, un texto que sea aprobado, por ejemplo, cuando se muestre aprobado, esa palabra, él lo va a colocar de un fondo, un relleno verde. El formato condicional básicamente lo que hace es eso, aplica un formato a esas celdas dependiendo de la condición que se esté dando. O sea, aquí yo le estoy diciendo que cuando se muestre la palabra aprobado, se va a colocar de color verde. Pero la palabra aprobado va a depender de la función lógica sí que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo que el examen final es 40, me va a mostrar 95 acá, la función sí evalúa que es mayor de 60, si es el caso me muestra la palabra aprobado, y en el formato condicional, cuando ve la palabra aprobado, aplique ese formato en verde. Bien, es un efecto en cascada. Ay, perdón, tengo algo aquí, señor, acá. Es un efecto en cascada. Bien, entonces, si hacemos el mismo ejercicio nuevamente, pero agregamos nuevamente una regla de esta misma forma, y aquí le decimos que es un texto, que en este caso va a ser reprobado. Cuando se dé ese escenario que se muestre esa palabra, entonces él le va a agregar un fondo relleno rojo. Ahora no se va a mostrar, pues no está mostrando la palabra reprobado, pero podemos validar que se agregó la regla, viendo aquí en el administrador de reglas, las dos reglas que han sido agregadas a esa selección de celda. Muy importante, la selección de celda. Pues si yo selecciono esta celda y voy a ver el administrador, no voy a encontrar ninguna regla, pues a esa celda no se le ha agregado ninguna regla. Bien. Si hacemos el ejercicio nuevamente, lo llevamos a 0,
la función sí hace su trabajo, nos dice reprobado y lo vemos en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a tener aquí un indicador que puede ir variando y mostrando, dependiendo de la información que tiene, un color relevante que me puede alertar sobre una situación que tengo que prestar atención. Dependiendo de la data que me envía quizás un área de la empresa. Y en base a esa área de la empresa, yo la monto en esta plantilla y automáticamente me va a decir en qué valores tengo que tomar en consideración. Bien. Eh, ya aquí agregamos la validación de datos, agregamos la función, agregamos la función sí y el formato. Vamos a ver ahora el tema de la seguridad, pues es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues todos estos cambios que nosotros hemos hecho por acá se pueden revertir con simplemente haciendo lo mismo que nosotros hicimos al inicio. Bien. Y es precisamente esa información que tenemos que agregar para que usuarios tengan la misma puedan la restricción que hemos colocado. Para ello, vamos a ver qué trae Excel en cuanto a seguridad. Excel tiene aquí a través de archivo, información, protección, todos estos son herramientas de seguridad que se pueden aplicar. Nosotros vamos a ver el día de hoy tres. Vamos a ver la protección de la hoja actual, vamos a ver la protección de la estructura del libro y vamos a ver el cifrado con contraseña de un libro. Bien. Hay un concepto en el cual Excel se refugia y es que como tiene tantas celdas, todas sus celdas vienen bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una de esas seguridad en este momento, yo no voy a poder editar ninguna de las celdas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene un principio de que vienen todas bloqueadas. Entonces, antes de yo aplicar la seguridad, yo debo indicarle a Excel cuáles son las celdas que yo quiero que estén desbloqueadas. O sea, celdas que van a permitir que sean modificadas una vez la seguridad sea aplicada. Por ejemplo, si selecciono estas celdas que van a ser introducidos sus datos por el operador, voy a clicar clic derecho, formatos de celdas, y acá en la opción de Disculpe, proteger voy a darme maestro. cuenta. Sí, José, Está adelante. frisada la pantalla. Los demás, ¿me confirman si tienen la misma situación? ¿Alguien más, por favor, para saber si... De todas formas, voy a descompartir. Vamos a compartir nuevamente. Me dejan saber ahora, por favor. Johanna, adelante. ¿Ya se visualiza el movimiento? No, no se visualiza la pantalla. Un momentito, por favor. Vamos a ver ahora si lo logramos. Me confirman ahora, por favor. No sé si me puedes confirmar, si ahora lo pueden visualizar. Sí, ahora sí se puede visualizar. Gracias. Entonces, básicamente, señores, les comentaba, estas son las celdas que vamos nosotros a desproteger o a desbloquear precisamente para que cuando se aplique la seguridad le permita al operador poder editarlas. Bien, pues
Si no la desbloqueamos previamente, no va a poder alterarla, no va a poder modificarla, perdón. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que, por ejemplo, yo no voy a desbloquear estas, precisamente para que él no pueda remover la fórmula que tengo acá. Bien. Ni que tampoco pueda remover la validación de datos que acabamos de colocar. Por ejemplo, vengo por acá, clic derecho, formato de celdas. Dejé la cámara apagada precisamente por sería un tema de la conectividad y poder aprovechar la velocidad en la presentación de la pantalla. Entonces, aquí le quito en protección, le quito el bloqueo, bien, a esa selección de celda para que le permita editarla. Igual voy a hacer lo propio en examen final. Derecho, formato de celdas. Vamos a quitarla por acá. Si lo trato de hacer nuevamente acá, en el cual ya lo quité, van a notar que ya no está colocado. Mírenlo aquí, ya está desbloqueada estas celdas. Si yo quiero aplicar esa seguridad, voy nuevamente a archivo, información, y en protección voy a agregar y proteger la hoja actual. Y me va a decir cuáles opciones van a tener ellos cuando se proteja la hoja. Vamos a utilizar la contraseña 123, todos utilicen esa contraseña, precisamente para cuando ustedes envíen el archivo pueda validar que está correctamente, ¿bien? Aquí confirmamos la contraseña 123 y van a notar que ya hay muchas funciones por acá que quedan desactivadas, incluyendo en el menú datos la de validación de datos. O sea que ya ese usuario no va a poder quitar esta validación que nosotros colocamos que permita datos entre 0 y 20. Más si va a poder modificar los datos. Si hay un dato fuera del rango, le va a dar el error. Si tiene que insertar un valor dentro del rango, lo puede insertar y esto no afecta nada de esto. Si quiere tratar de eliminar la función suma, le va a dar un porque la hoja está protegida. Y es tantas funciones interesantes que tenemos en este. Ya si usted quiere, por ejemplo, desproteger la hoja, porque usted es el administrador del libro, puede ver acá decirle desproteger y aquí va la contraseña para hacerlo. Entonces, esta es la primera opción. Ya la segunda es la que nos permite a nosotros controlar la estructura. La estructura del libro es la cantidad de hojas que yo puedo agregar o eliminar. Así como yo puedo agregar o eliminar estas hojas, también puedo eliminar esta hoja que es la que estoy trabajando. Entonces, es algo por acá, información. Miren la protección que agregamos aquí al libro, la hoja, y aquí puedo agregar la segunda protección, la protección de cada protección puede tener una clave distinta, o sea que podemos tener diferentes actores en el proceso. Vamos a colocar la misma por cuestión de no tener muchas claves. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ya con esta segunda protección eliminamos el poder agregar una hoja dentro del libro o eliminar, ya aquí me parece inaccesible, la parte de eliminar o de cambiar el nombre de la hoja. Ya con esto yo protejo la estructura de la hoja y puedo seguir insertando información eh, necesaria y haciendo uso de mi hoja de Excel. Por último, tenemos la protección del libro, de la cifra del libro, con una contraseña. Esta es un cifrado de apertura. Bien, vamos a colocar la misma, unos 3. Y ya aquí tengo mi opción de cifrado. Una vez yo termino el cifrado, voy a guardar el archivo, pero ¿cómo? Voy a utilizar aquí guardar como. Y en el tipo de Excel voy a utilizar libro de Excel XLSX. Libro de Excel XLSX. Cuando presiono acá,
Vamos a ver. Líderes, disculpen, no sé qué le pasa a este internet del día de hoy, está un poquito complicado, pero vamos a abrir el archivo, a ver qué pasó. Miren el archivo, aquí se abrió, me está pidiendo que le coloque la contraseña. Voy a colocar la contraseña correcta, del 1 al 3. Permite la apertura. Básicamente lo que hicimos anteriormente, por si no lo pudieron observar, en información, en protección, colocamos el cifrado con contraseña. Él me pidió una nueva contraseña y luego hice el guardado del archivo, guardar como, y aquí coloqué el tipo de archivo, libro de Excel XLSX. Bien, esa fue la forma de guardar lo que utilizamos. Si tratamos de abrir el archivo y no colocamos la contraseña correcta, simplemente me va a dar un error de que la contraseña no es correcta y no me va a permitir abrir el archivo. Bien. Entonces, esto es lo que deben trabajar, señores, para esta última unidad, esta última semana de trabajo que tenemos en Excel intermedio. Me gustaría saber si hay alguna duda, aclaración sobre el proceso. Duda, aclaración. Voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad posible. Cuestión de que puedan retomar. Pues estoy consciente que es mucha información. Bien. Entonces, líderes, como ya hablamos al inicio, tenemos como fecha límite el domingo a la medianoche. Traten de avanzar lo más que puedan. Si surge alguna duda en el camino, estoy por aquí para apoyarles. Y nada, señores, les veo en la meta. Vamos rumbo a Excel avanzado, así que ya ustedes saben. Seguimos en contacto. Pasen buenas. Bye bye.